El día de hoy vamos a determinar las potencias del siguiente circuito aplicando el análisis de nodos. Ya anteriormente habíamos hecho un circuito parecido, pero con análisis de mallas. En este caso, para el análisis de nodos, tenemos que determinar los nodos del siguiente circuito, sabiendo que un nodo es donde se juntan dos o más elementos de un circuito. En este caso, aquí estaría el primer nodo, lo vamos a llamar V1 o de cualquier nombre. Este nodo abarca para esta y para esta. Entonces, aquí tenemos otra unión, sería V2, abarca aquí, aquí y aquí. El siguiente nodo, si observan, está aquí al lado. Entonces, de igual manera, abarca para los tres elementos con los que está interactuando. Seguimos. V3. Seguimos y aquí encontramos otro nodo. Va a abarcar para esto y para esto. Le llamamos V4. Después, aquí vemos otro nodo. Le vamos a llamar V5. Y de igual manera acá tenemos otro nodo, pero en análisis de nodos vamos a poner un nodo a tierra. Entonces lo ponemos a tierra. Después para análisis de nodos vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. La ley de corriente de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de corrientes en un nodo va a ser igual a 0. Entonces vamos a ir aplicando la ley de corriente de Kirchhoff para cada nodo. Vamos a determinar unas ecuaciones, vamos a resolver ese sistema o esa matriz y vamos a encontrar los voltajes para después determinar las corrientes y poder determinar las potencias de cada una de las resistencias. Vamos a recordar un concepto que era la ley de Ohm para poder analizar el siguiente circuito. La ley de Ohm nos decía voltaje es igual a R por I. De aquí, como vamos a trabajar con la ley de corriente de Kirchhoff, vamos a despejar la corriente de aquí. Nos quedaría la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, vamos a empezar con el análisis. Vamos a empezar con V1. Sería para V1, vamos a determinar una ecuación de este nodo. Sería las corrientes que entran al nodo se van a tomar como positivas. Entonces sería la corriente de aquí, pues no hay problema, está directa, sería 3. Después, la corriente de aquí, como no tenemos la corriente, pero tenemos el valor de la resistencia y el valor de los voltajes en esos nodos, yo puedo sacar una diferencia de voltajes para sacar el voltaje de esta resistencia y dividirlo entre la resistencia, y así obtendría la corriente que está en la resistencia de 2 ohms. Entonces, yo voy a decir, como estamos en V1, es una diferencia de voltajes, y como estamos en V1, vamos a tomar a V1 como positivo. Entonces sería V1 menos V2, sería el voltaje. Luego sería entre la resistencia, que es de 2, sería sobre 2. Después observamos la otra rama, que es la de 10 ohms. Sería más, igual. Tenemos que sacar la diferencia de potencial que hay en esta resistencia de 10 ohms. Sería V1 menos V3. Sería más menos V3, y es el voltaje. Y hay que dividir sobre la resistencia con la que está interactuando esa diferencia de potencial. Sería sobre 10. Y luego nos dice la ley de corriente de Kirchhoff, nos dice que esto va a ser igualado a 0. Enseguida vamos a separarlos. Esto sería 3 más V1 entre 2 menos V2 entre 2 más V1 entre 10 menos V3 entre 3. Va a ser igual a 0. Enseguida podemos trabajar en fracciones o podemos trabajar en decimales. En esta ocasión vamos a trabajar en decimales. Sería el 3 vamos a pasarlo del otro lado. Va a pasar como menos 3. Este V1 entre 2 viene a ser un medio de V1. Entonces va a ser 0.5 de V1 menos 0.5 de V2. Este sería un décimo de V1. Un décimo es equivalente a tener 0.1.
y de igual manera con V3. Va a ser igualado a ese 3, pasa del otro lado como negativo. Entonces ahora vamos a juntar los términos semejantes. Empezamos con V1, sería 0.5 V1 más 0.1 V1 son 0.6 V1, y este con este nos da 0 en medio. No se pueden juntar porque este es V2 y este es V3, entonces sería menos 0.5 V2 y después sería menos 0.1 V3, va a ser igualado a menos 3, y aquí tendríamos nuestra primera ecuación. Enseguida vamos a analizar el nodo V2. Vamos a poner aquí para V2. Vamos a aplicar el mismo concepto, vamos a determinar la corriente que entra. Como estamos en V2, tenemos que encontrar la diferencia de potencial sobre la resistencia en cada una de sus ramas. La primera rama sería V2 menos V1 sobre 2. Sería V2 menos V1 entre 2. La siguiente sería V2 menos V3, menos V5, perdón, entre 3. De igual manera estamos aplicando la ley de Ohm. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, el voltaje sobre resistencia. Entonces estamos trabajando con corriente entre 3. Y por último sería V2 menos V3 sobre 4. Más V2 sobre 4. Y esto va a ser igualado a 0 aplicando la ley de corrientes. Enseguida vamos a separarlo como aquí. Sería 0.5 V2. Ya me estoy saltando el paso de pasar las fracciones. Menos 0.5 V1. Este sería un tercio de V2. Sería más 0.33 de V2 menos 0.33 de V5, sería V2 entre 4, sería más 0.25 de V2, y por último sería menos 0.25, después será V2 entre 4 es 0.25 V2, y por último con V3, pero negativo, menos 0.25 V3 va a ser igualado a 0. Enseguida vamos a juntar los términos semejantes. Observamos que nada más existe una V1. La ponemos aquí. 0.5 V1. Después se dirán a su V2. Tenemos 0.5 V2, 0.33 y 0.25. Si hacemos los cálculos, nos va a dar como equivalente más 1.08 V2. Después viene la V3, que nada más está una, 0.5 V3 menos 0.33 V5. Y de esta manera nosotros determinamos nuestra segunda ecuación. Enseguida vamos con V3, vamos a aplicar el mismo concepto, la diferencia de potencial entre la resistencia para encontrar la corriente, porque estamos aplicando la ley de corriente de Kirchhoff. Y vamos a comenzar. Sería para V3 sería las ramas que están, sería V3 para la rama de 4 ohms, sería V3 menos V2. Ya que comenzamos, ponemos positiva al nodo. Enseguida vamos a analizar V3, vamos a aplicar el mismo concepto, que es para la corriente es el voltaje sobre la resistencia, en este caso la diferencia de potencial. Ponemos por aquí para V3, empezamos, vamos a poner como positivo el nodo que estamos analizando, sería V3 para la primera rama sería menos V2 sobre la resistencia, que es 4. Después sería una suma más la siguiente rama, pues sería esta, sería V3 menos V1 sobre 10, porque es la diferencia de potencial entre la resistencia, sería V3 menos V1 sobre 10. Por último, la rama de V3 y V4, sería V3 menos V4 entre 5, sería más V3
menos V4, y esto va a ser igualado a 0, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff. Vamos a sacar el decimal de cada uno de estos, sería 0.25 V3 menos 0.25 V2, sería más 0.1 V3 menos 0.1 V1 más 0.2 V3 menos 0.2 V4 va a ser igualado a 0. Enseguida vamos a juntar los términos semejantes. Vamos a empezar con V1. Observamos que nada más está este. Sería, vamos a jugar más abajo, menos 0.1 V1. Vamos con el V2, sería menos 0.25 V2, y es el único que está, entonces lo pasamos directo también. Ahora vamos con la V3, sería 0.25 V3 más 0.1 serían 0.35, más 0.2 serían 0.55, positivo. V3. Y por último, observamos que está el V4, sería menos 0.2 V4. En este caso no hay V5, tendría de valor 0. Y esta sería nuestra tercera ecuación. Enseguida vamos a analizar el penúltimo nodo, que sería V4. Ponemos por aquí para V4. Sería, vamos a aplicar el mismo concepto, sería cada una de las ramas, encontramos la diferencia de potencial, tomando como positivo el nodo de donde estamos trabajando, como negativo con el que interactúa, y todo eso sobre la resistencia con la que está interactuando esa rama. Entonces, la primera rama sería esta, cualquiera de las, sería V4 menos V3 entre 5. Después sería V4 menos V5 entre 6. Y por último sería esta rama. Aquí, como vemos, este nodo está a tierra, entonces por lo tanto toma como valor 0. Entonces sería V4 menos 0 entre 8. Entonces nada más quedaría V4 entre 8. Y eso nos va a dar igualado a 0. Y se va a tomar como 0 el voltaje con el que esté interactuando cuando ese nodo esté puesto a tierra. Vamos a pasar a decimal, sería 0.2 V4 menos 0.2 V3 más 0.16 V4 menos 0.16 V5 más, sería un octavo de V4, sería 0.125 V4, va a ser igualado a 0. Vamos a juntar los términos semejantes. Observamos que V1 no hay, V2 tampoco existe, nos pasamos directo a V3, nada más está el menos 0.2 V3. Vamos con la V4, sería 0.2, 0.16 son 0.36, más 0.125 serían 0.425, sería 0.2, 36, serían 485, 0.485 V4 menos 0.16 V5, ya que no existe otro V5, y esto igualado a 0, y de esta manera encontramos nuestra cuarta ecuación. Por último, vamos a analizar el nodo de V5. Vamos aquí para V5, vamos a aplicar la misma metodología. Sería V5, como aquí está tierra, solamente va a estar el V5 entre 7. Después seguiría V5 menos V2 entre 3, que es la siguiente rama que vemos ahí, entre 3. Y por último sería V5 menos V4 entre 6. Sería V5 menos V4 entre 6 va a estar igualado a 0. Vamos a sacar el decimal de cada una de estas fracciones. Sería
1428 V5 más 0.33 V5 menos 0.33 V2 más 0.16 V5 menos 0.16 V4 va a estar igualado a 0. Vamos a juntar los términos semejantes. Sería primero el V2, será menos 0.V2. V3 observamos que no hay, vamos con la V4, sería menos 0.16 V4. Vamos ahora con la V5, 0.1428 más 0.33 más 0.166 sería, se la suma por acá, y 0.166. Esta suma nos da como resultado 0.6418, sería más 0.6418 V5, y esto va a estar igualado a 0, y de esta manera encontramos nuestra quinta y última ecuación. Entonces ya la vamos a traspasar a nuestra matriz para obtener el valor de cada uno de los voltajes y empezar con el análisis de las potencias. Por último, cada una de las ecuaciones nos formó una matriz, la cual nosotros resolveremos por cualquier método y llegaremos al valor de cada uno de los voltajes. Entonces ya determinamos cada uno de los voltajes y enseguida sería obtener el valor de cada una de las potencias. Vamos a determinar el valor de la potencia de cada una de las resistencias aplicando la fórmula que ya conocemos, que es potencia igual a I cuadrada por R. Nosotros en el principio del video vimos que la ley de Ohm nos dice V es igual a R por I. Entonces nosotros queremos la corriente en términos del voltaje y la resistencia, despejamos la corriente y nos quedaba que era V sobre R. Entonces aquí vamos a aplicar la misma definición. La corriente la vamos a sustituir por una V sobre R. Sería V sobre R al cuadrado por el valor de la resistencia. Entonces vamos a estar aplicando eso. El voltaje que está interactuando en esa resistencia sobre la misma resistencia elevado al cuadrado va a ser la corriente. Y lo vamos a multiplicar por la resistencia y vamos a obtener el valor de la potencia de cada una de las resistencias. Vamos primero con la potencia de 10. Sería la corriente que esté en 10, en la resistencia de 10, en la rama de 10, por el valor de la resistencia que es de 10. Entonces, aquí encontramos que existe un diferencial de potencial. Entonces vamos a poner V1 menos V3 entre 10 al cuadrado, o de manera contraria V3 menos V1 entre 10 elevado al cuadrado, ya que no influye el orden de los signos, ya que al momento del valor cuadrado se va a hacer positivo. Entonces se aplica el voltaje que esté aquí, que es una diferencia de potencial, se divide entre la resistencia, se eleva al cuadrado, se multiplica por la misma resistencia. Aquí tenemos los datos, sería V3, que vale menos 10.33, menos el valor de V1, que es menos 22.48, se convierte en una suma. Lo dividimos entre 10, se le damos al cuadrado, se multiplica por 10 y vamos a obtener el valor de la potencia de 10 ohms. Enseguida, para la potencia de 2 ohms, vamos a estar aplicando, para todas las demás potencias, vamos a aplicar el mismo concepto, que va a ser la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces, viene a ser otra vez, aplicando la ley de Ohm, sería el diferencial de potencial, que de igual manera lo repito, no importa el orden que tengamos aquí, nos va a dar el mismo resultado. Aquí pusimos V2, porque estamos con esta resistencia, sería V2 menos V1 entre 2 elevado al cuadrado y multiplicamos por 2. Ponemos ahora sí abrimos paréntesis, sería menos 17.49, que es el valor del voltaje 2, menos el valor del voltaje 1, que es menos 22.48. Como es una resta, se convierte en una suma, se eleva al cuadrado, entre 2, multiplicamos por 2 y obtenemos el valor de la potencia de 2 ohms. Enseguida vamos con la resistencia de 4 ohms, sería la corriente que pasa en la resistencia de 4 ohms al cuadrado por el valor de la resistencia, que es de 4,
sería entonces la diferencia de potencial que existe de aquí a aquí sería V2 menos V3 o V3 menos V2. En este caso pusimos V2 menos V3 entre 4 elevado al cuadrado, multiplicamos por 4 y vamos a obtener la potencia. Aquí vemos V2 tiene valor de menos 17.49, aquí está, menos el valor de V3 se convierte en suma y aquí está. Hacemos los cálculos y vamos a obtener el valor de la potencia de 4 ohms. Enseguida vamos con la resistencia de 3 ohms. Sería la corriente que esté pasando por aquí, que es la corriente de 3 al cuadrado, por 3. Entonces esto sería la diferencia de potencial que existe de aquí a aquí, que sería V5 menos V2 o V2 menos V5 entre 3, lo elevamos al cuadrado, multiplicamos por 3 y vamos a tener la potencia. Sería V5 vale menos 11.66 menos V2 sería más 17.49, dividimos entre 3, elevamos al cuadrado y multiplicamos por 3. Ya aquí obtuvimos el valor de estas potencias, la potencia de 10, potencia de 2, potencia de 4 y la potencia de 3. Solamente sustituir los valores en una calculadora, multiplicar, dividir y vamos a obtener el valor de cada una de las potencias. El valor de las potencias de las resistencias que nos faltan en este circuito, que viene siendo la potencia de 7, la de 6 y la de 8 ohms. Vamos a aplicar la fórmula, que es potencia es igual a I cuadrada por R. La potencia de 7 sería igual a I7 elevado al cuadrado por el valor de la resistencia, que es de 7. La corriente de 7, como ya habíamos visto en las demás resistencias anteriores, es la diferencia de voltajes entre la resistencia elevado al cuadrado y multiplicamos por 7. Como aquí es V5 y es el nodo que va a tierra, entonces solo se tomaría V5 entre 7 al cuadrado por 7. Ya no hay otro voltaje que interactúe con esta resistencia, entonces nada más se pone el V5. Sería menos 11.66 entre 7 al cuadrado por 7 y nos da 19.42 watts. Entonces vamos ahora con la potencia de 6 ohms. Sería la corriente que pasa por 6 elevada al cuadrado por 6, que sería la diferencia de potencial, sería V5 menos V4 entre 6 elevado al cuadrado y multiplicamos por 6. Sería V5 tiene valor de menos 11.66 menos el valor de V4, que es negativo, se convierte en positivo, más 15.73 entre 6 elevamos al cuadrado, multiplicamos por 6 y obtenemos el valor de la potencia de 6 ohms, que sería 2.76 watts. Entonces vamos con la potencia de 8. Sería la corriente de 8 elevada al cuadrado por 8. Sería V4 menos, y encontramos que es el otro nodo a tierra. Entonces, como en el caso de la potencia de 7, nada más se va a tomar en cuenta el V4. Va a ser V4 entre 8 al cuadrado y multiplicamos por 8. Sería V4 tiene valor de menos 15.73 entre 8 elevado al cuadrado, multiplicamos por 8 y encontramos el valor de la potencia de 8, que es de 30.92 watts. Entonces, de esta manera encontramos el valor de cada una de las potencias en un circuito aplicando en el análisis de nodos.